Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy quiero analizar cómo están las FANG un mes después de haber reportado sus earnings. De acuerdo, pues para empezar con este vídeo de cómo están las FANG después de un mes desde que ya reportaron sus earnings a finales de enero sobre todo y principios de febrero, es decir, ya ha pasado prácticamente un mes, vamos a empezar con Apple. Vamos a ver cómo está esta acción desde que, como decimos, reportó dichos earnings. Si nos fijamos, los earnings fueron aquí el día 27 de enero y nada más reportar los earnings tuvimos al día siguiente prácticamente un 7% de subida, al día siguiente un más 2,61 hasta, es decir, que llegamos a esta zona de los 175, 176 dólares por acción. ¿Qué ha ocurrido? Pues después, como vamos a poder ver prácticamente en todos los gráficos, estamos viendo que con las tensiones geopolíticas, con algunas veces noticias sobre la inflación, sobre cómo van a ir las subidas de tipos de interés, etcétera, pues vemos gráficos que han estado bastante afectados por todo este tipo de noticias diarias que hemos tenido, al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo vemos a Apple de aquí en adelante? Apple tuvo unos earnings bastante buenos. Si nos fijamos, tuvo un beat tanto en top como en bottom. Tuvimos en el EPS pues 2 días versus 1,90 y aquí 123,94 billions versus 119 billions. Además, el forecast fue bastante bueno, fue positivo. Vimos que durante el año 2022 pues vamos a tener un año bastante fuerte nuevamente y tenemos un buen crecimiento proyectado, pero sí que tenemos que decir que bajo mi punto de vista, esta acción, por ejemplo, Apple, tiene que ir ralentizándose durante los próximos años. No va a ser capaz, creo, a día de hoy al menos, de mantenerse en esas cotas de crecimiento. Y sí que pienso que durante el año 2022, 2023 y ya seguramente de ahí en adelante, pues veremos cómo decrece un poquito ese crecimiento, aunque vaya a seguir estando en unos crecimientos de doble dígito sin ningún problema. Sin embargo, sí que pienso que eso puede llegar a ocurrir en todo este tipo de empresas con el tiempo según vayamos avanzando. Entonces, en ese sentido, nosotros pues podemos ver cómo esta acción ahora mismo se ha comido todo lo que reportamos en los earnings. Podemos ver, pues lo dicho, que ha sido muy afectada por estas noticias. Pero si nos fijamos y comparamos con otras acciones que sabemos que han caído bastante, si os fijáis, el peor día que hemos tenido ha sido un menos 2,59, porque el resto han sido sí un menos 2%, un menos 1, menos 0,9. Y lo que nos hace aprender de todo esto es que este tipo de empresas, al fin y al cabo, impactan muy bien todos estos golpes. Cuando nosotros tenemos noticias negativas, cuando tenemos tambores de guerra, nunca mejor dicho, y cuando estamos con mucha incertidumbre, solo tenéis que fijaros en quién está quién está recibiendo mejor estos golpes. Y Apple es un clarísimo ejemplo de todo esto. En días en los que el mercado ves acciones cayendo un 6, un 7%, a Apple la ves cayendo un 1 o un 2%. Entonces eso te da bastante seguridad y se considera pues como algo bastante defensivo en este sentido. Si pasamos a otra acción como es Google, que ya sabemos todos que reportó unos earnings bastante buenos, tenéis un vídeo de hecho en el canal en el que los estuve analizando. Podemos ver cómo ahora mismo se ha comido por completo todo lo que hizo también en los earnings. Después de este reporte que tuvimos el día 1 de febrero, al día siguiente tuvimos una subida del 7,52, pero con vela roja, es decir, en intradía llegamos a estar en los máximos históricos con subidas superiores al 10%, que para ser una acción de este tamaño, pues está evidentemente bastante bien. Todavía no se ha anunciado que se haya aprobado ya el stock split que se anunció para julio. Ya os digo que seguramente se vaya a aplicar, no creo vaya a haber ningún tipo de problema. Y además fue una empresa que reportó unos earnings también muy buenos, que como podéis ver, pues otro doble beat, tanto en bottom como en top, y que al fin y al cabo es otra empresa tanque, como yo siempre digo, y que durante el año 2022-2023 va a tener un crecimiento también muy bueno. En este sentido, además, Google tiene una matriz que está creciendo bastante, que es el Google Cloud, es decir, todo este sector de la nube, que ya veremos también ahora en otras acciones, y que en este sentido pues vemos un crecimiento bastante fuerte de en torno a un 40 y tantos por ciento anual, al igual que pasó con Amazon y al igual que pasó con Microsoft, que son empresas bastante potentes en este sentido en la nube.
¿Qué podemos ver de cara al futuro? Google ha dicho que, bueno, de momento no tiene tanto interés en meterse en este tema del metaverso, que ellos quieren seguir en este sector de dar los servicios, al fin y al cabo, de buscador, de YouTube, del Google Cloud, de lo que ya conocemos al fin y al cabo hoy en día, porque ven todavía un gran crecimiento en todos estos sectores y no necesitan meterse a experimentar en cosas nuevas de momento para seguir avanzando con este crecimiento. De este sentido, pues podemos ver que sí van a seguir creciendo a doble dígito, probablemente en el entorno del 20-25% anualizado, y es una empresa pues que ahora mismo realmente está barata. Tenemos un PER aproximadamente de 23-24, con un forward PER de alrededor de 21-22 y con unas evaluaciones bastante buenas. Tenemos un price to sales bastante bueno, un price to book bastante bueno, unos márgenes muy buenos, EBITDA, EBIT, etcétera, que al fin y al cabo pues hacen de esta empresa la gran conocida que nosotros sabemos. No me extrañaría nada que durante las próximas semanas, si vemos que toda esta situación que estamos teniendo ahora mismo se estabiliza un poco, como mínimo veamos un rebote hasta esta zona de los 2.700 y pico, o incluso que llegásemos a esta resistencia que yo tengo aquí marcada en los $2.800. No me extrañaría nada, puede que empiece a hacer una configuración lateral, como un poquito estilo Amazon, pero que al fin y al cabo, a finales de año, podría ser una empresa que tirase a nuevos máximos históricos perfectamente, como ya dijimos en otros vídeos. Vamos a pasar ahora a otra un poquito que no lo pasó tan bien. Vamos a ver a Netflix, que como ya sabéis, el día que reportó los earnings, el día 20 de enero, al día siguiente tuvimos una caída del 21,79%. Además tuvimos en intradía caída, si no recuerdo mal, del 25-26% aproximadamente, ya que estuvimos viendo cómo se iba ralentizando el número de suscriptores que accedían a esta plataforma al fin y al cabo, ¿no? Y que eran recurrentes, digamos, en el consumo de esta plataforma. Entonces después sí, cuando tuvimos los earnings de otras grandes empresas, de otras FANG, pues vimos pues eso, el más 11%, el más 7%, que nos sirvió para recuperar todo lo perdido y para cerrar este gap, que ya anuncié también en un vídeo que llevaría semanas, incluso meses, que era lo que yo más me esperaba. Y después, pues bueno, las malas noticias que estamos viendo en todos los gráficos y cómo han ido descendiendo poco a poco hasta el día de ayer, que tuvo un buen comportamiento y subió un 6%. Ahora mismo Netflix pues la podemos ver un poquito más de lo mismo. Sabemos que ha hecho suelo en esta zona de entre los 350 y los $400 aproximadamente. Y el punto que yo siempre he dicho con Netflix, que es bastante bueno de cara a si os interesa mantenerla de aquí a unos años, es la zona de los $380 aproximadamente. Si queréis entrar ahí, fijaros el gran soporte que tenemos actualmente en esa zona y la gran seguridad que nos puede llegar a dar de cara al futuro. Ahora mismo las valuaciones se han visto bastante contraídas, como es normal, porque si nosotros lo que vamos a hacer es crecer a un ritmo bastante más lento, pues evidentemente esas valuaciones se tienen que reducir. Y es algo que me parece totalmente normal. Como ya dije, lo más probable es que tarden meses y si no algún año en llegar a cerrar este gap. Tampoco es enorme, si os fijáis, ya llegamos hasta los 458, son aproximadamente $50-60 más, pero sí que me esperaría que a lo mejor como mínimo hasta pasados unos cuantos meses no viésemos como este gap se cierra por completo. Tarde o temprano, bajo mi punto de vista, lo hará, pero ya os digo, llevará cierto tiempo. Si pasamos a otra que no lo pasó nada bien, que al fin y al cabo es la F de Funk, es Meta, es Facebook, que como sabéis pues tuvo un piñazo terrible. Tuvimos el reporte de los earnings el día 2 de febrero y tuvimos en el mismo día del reporte un menos 26% que supone el peor día en la historia de esta acción. Yo tengo marcada esta línea de tendencia que ya os la he mostrado en otros vídeos y ahora mismo está bastante perforada. Entonces, ahora mismo podemos ver cómo las tendencias han sido completamente negativas porque después de esos earnings tan malos, después tuvimos pues todas las noticias que conocemos y ha ido arrastrando todavía más a la acción. Aparte han surgido nuevos casos del antitrust en Texas, por ejemplo, de posibles nuevas... ¿cómo se dice? De posibles nuevas multas con respecto a esta compañía y podemos ver pues eso perfectamente cómo le está afectando y que al fin y al cabo el principal problema que estábamos viendo en Meta es, número uno, la incertidumbre de qué va a pasar con el metaverso en el futuro, de cuán grande va a ser este negocio y cómo
lo podemos llegar a implementar para la vida cotidiana, cuánto tiempo va a tardar en implementarse y cuánto puede llegar a generar al fin y al cabo, ¿no? Porque si tú cambias el nombre de tu empresa para basarte principalmente en esto, porque quieres dar un nuevo look a la acción y a la compañía como tal, pues evidentemente es que estás poniendo bastante ímpetu y la inversión de 10.000 millones que se anunció, evidentemente no puede caer en saco roto, porque si no, esto sería otro escándalo más para esa compañía. Y después, segundo, por la parte de redes sociales, del social media, podemos ver cómo, tanto en Facebook como en Instagram, como, bueno, WhatsApp no tanto, podemos ver cómo ha habido esta ralentización del nivel de crecimiento de usuarios y cómo le está afectando bastante el sistema de Apple, que al fin y al cabo pues no le ha afectado a otras empresas de este estilo como Snapchat, como a Pinterest y bueno, en este sentido a otros social media. Entonces, ¿por qué a Facebook sí le está afectando y a otras ya lo han solucionado? Pues esa es otra gran incógnita y el decrecimiento que tenemos en el nivel del porcentaje año tras año. Entonces, en ese sentido, las evaluaciones de Facebook sí que se tienen que contraer sí o sí. A Facebook no lo vamos a ver ni de broma, ahora mismo por lo menos, volver a unos ratios, por ejemplo del PER, de estar otra vez a un PER de 25 o 30, ahora mismo es imposible que lleguemos ahí. Me extrañaría bastante que volviésemos por encima de 20 en el corto plazo. Y es otra empresa que, bueno, tenemos un gap enorme generado. Es otra empresa que ya dije que tardaría meses y meses en volver a generar esto. Y que durante este año veo prácticamente imposible que podamos volver otra vez a la zona de los $300 por acción. Probablemente a esta zona podamos llegar a tardar incluso un par de años, un año y medio, para poder llegar a cerrar este gap y que la volvamos otra vez a ver en estos $300. Necesitaríamos noticias bastante buenas. Tenemos, por ejemplo, la noticia de Facebook con Nvidia, que están desarrollando la supercomputadora esta más rápida y mejor, digamos, entre comillas, del mundo, que la van a lanzar dentro de poco o que ya están funcionando, no sé exactamente. Entonces necesitamos un poquito más de noticias positivas en torno a esta acción que ha estado tan castigada al fin y al cabo. Si pasamos, por ejemplo, a Amazon ahora, pues podemos ver un poquito más de lo mismo, cómo se ha comido todo el terreno ganado en los earnings. Fue una empresa que el día que Facebook reportó estos earnings, Amazon cayó en pánico por lo que podría llegar a ocurrir y por lo que le podría llegar a ocurrir al Nasdaq. Al fin y al cabo, Amazon, como fue la última de las grandes en reportar estos earnings, fue un poquito la salvadora del Nasdaq, de que no siguiese con una corrección aún mayor. Si hubiese sido así, como ya publicamos en su momento, hubiese arrastrado a 3 de 5 FANG que nosotros tenemos en este acrónimo, ¿no? Entonces, eso hubiese sido una noticia bastante mala para el Nasdaq y para todas las acciones de crecimiento y tecnológicas en general. Sin embargo, respondió bastante bien, tuvimos pues este beat en el EPS, pero un poquito de miss en el revenue. Tuvimos un crecimiento de aproximadamente el 11% durante la sesión de los earnings, pero después, con las malas noticias, pues nos hemos vuelto a comer otra vez todo este terreno. Es otra empresa que, como decíamos, tiene un crecimiento bastante fuerte en el Google Cloud. Tenemos otras implementaciones como las tiendas físicas que se están intentando desarrollar y perfeccionar, sobre todo en Estados Unidos, pero que ya se ha hablado de llevarla a otros países. Y al fin y al cabo, pues ahora mismo esta acción es una empresa de las más caras si nos fijamos en las FANG. Tenemos unos ratios bastante altos, por eso evidentemente esta gran consolidación que llevamos haciendo desde el verano del año 2020 y que prácticamente no ha habido ningún cambio en ese sentido. Ayer la pudimos llegar a ver en la zona de los 2.700 y mucho, por debajo de los 2.800, que es zona de peligro para esta acción, porque si rompemos esta zona quiere decir que vamos a entrar en un mercado bajista y vamos a entrar probablemente a volver a este tipo de consolidación que teníamos en la zona de los 2.500, $2.300 aproximadamente. Amazon es otra empresa que la veo bastante bien de cara al futuro. Mis favoritas de las que estamos mencionando son tanto Google como Amazon de cara a crecimiento futuro. En el sentido de, por ejemplo, Apple, Netflix y Facebook las veo ralentizándose un poquito más de aquí a unos años. Apple sí que podríamos verla un poquito en el punto intermedio, pero sí que pienso que deberían rebajar un poquito esas valuaciones que tienen actualmente y cómo el mercado las está viendo de cara a tantos años vista y los múltiplos que al fin y al cabo están llegando a pagarse por ellas. Entonces, dicho esto, de cara a los próximos earnings que tendremos pues aproximadamente en abril, mayo, finales de abril, principios de mayo,
qué podemos esperarnos con respecto a estas empresas y cómo deberían ser para que siguiesen en una línea positiva, en una línea en la que no nos afecte tanto el entorno tanto macroeconómico como geopolítico que tenemos en el día de hoy. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en Apple, venimos de unos earnings que son bastante buenos, con una proyección bastante buena y que no me extrañaría nada que durante el primer trimestre volviésemos a tener un doble beat, que tuviésemos un trimestre bastante bueno y que al fin y al cabo fuésemos capaces de mantener las previsiones que tenemos y seguir en concordancia durante los próximos trimestres del año 2022. La acción de Apple, como ya decíamos, es una acción bastante segura, es una acción que va bastante despacito para arriba, como cuando hay corrección también para abajo. Y que al fin y al cabo, si la vemos caer porque tiene unos malos earnings, no me esperaría que fuesen a ser como estos de Facebook, como los de Netflix, en el que la veamos caer un 20 y tantos %. Eso en Apple me extrañaría mucho que pasase. Si tuviésemos malos earnings, más de un 10% ya me extrañaría bastante. Después, si pasamos a Google, tenemos también otra empresa que viene de unos earnings bastante buenos, con una proyección bastante buena para el año 2022, con el stock split que mencionábamos, y es una acción que me esperaría pues más de lo mismo, que siguiésemos como mínimo en línea con las proyecciones. Si estamos por encima, quizás en el primer trimestre la podríamos ver un poquito pues que no destaca tanto como llegó a hacer ahora en estos últimos earnings, que pudiese pues eso, crecer un poquito más moderadamente y que en caso de que cayese tampoco la veríamos en este tipo de caídas que han tenido estas otras acciones. Después, por parte de Netflix, son unos earnings bastante importantes. Nosotros deberíamos reportar algún bit como mínimo en el crecimiento de suscriptores. Si nosotros quedamos por encima de eso, va a ser el segundo trimestre bastante bueno en el sentido de que la vamos a ver generar ese cierre del gap que mencionábamos anteriormente. Son unos earnings que nos vamos a fijar más que en el revenue y en el EPS, nos vamos a fijar más en el crecimiento de suscriptores. Porque sí, sabemos que la empresa en el otro sentido está creciendo, pero lo que más le está dando de qué pensar al mercado, al fin y al cabo a los inversores, es ese crecimiento de viewers, es decir, de los que ven la plataforma. Entonces, en ese sentido, sería un poquito lo más importante que podríamos llegar a ver en el próximo Earnings Report. En el caso de Facebook, de Meta, pues son básicamente unos earnings fundamentales. Los siguientes earnings son los que van a marcar que volvamos otra vez en la tendencia alcista, que la volvamos a ver que recupera un poquito esa zona. Necesitamos otra vez ver soluciones con respecto al sistema iOS de Apple. Tenemos que tener un crecimiento sólido en el social media, como decíamos. Tenemos que ver avances en el tema del metaverso, tenemos que ver demasiadas cosas. Si el reporte de los próximos earnings vemos que no se está cumpliendo absolutamente nada y vemos que ese estancamiento que estábamos viendo se está acentuando aún más, que el guidance no es tan positivo, la podremos ver caer aún más. Si vemos que estamos en línea o que incluso estamos solucionando este tipo de problemas, lo cual me extrañaría que en un solo trimestre lo hayamos hecho, en eso me extrañaría bastante, la podríamos llegar a ver subir un poco y tener ese rebote hacia arriba, pero de una manera bastante más suave que lo que podría llegar a hacer Netflix. A Netflix la podría llegar a ver rebotando bastante más fuerte que lo que Facebook nos podría llegar a dar en estos momentos. Después, si nos fijamos en Amazon, pues es una empresa que, como decíamos, lleva consolidando bastante tiempo, necesita un empujón bastante fuerte de crecimiento porque tiene unas valoraciones muy altas y en el momento que Amazon falle en unos earnings la vamos a ver romper esta consolidación que estábamos mencionando anteriormente por esas valoraciones tan altas que tiene. Entonces, Amazon está en la línea de si fallamos en unos earnings la vamos a ver caer a los entornos que estábamos viendo anteriormente. Si la vemos que sigue reportando unos buenos earnings o que estamos en línea, la vamos a seguir viendo en estas consolidaciones. Yo Amazon ahora mismo, como algunos analistas piensan, yo no la veo yéndose en el corto plazo a los $4.000, que todo puede ocurrir, pero me extrañaría bastante que en el corto plazo nos fuésemos hasta ahí. Entonces a Amazon la podría seguir viendo perfectamente en esta consolidación durante algún tiempo más para seguir justificando estas valoraciones que, como ya digo, son bastante elevadas. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, en el que podéis seguir todo lo que ocurre en los mercados financieros y en la economía en general a diario, el link a mi página web, que es accionespbolsa.com, y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.